Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, hoy es martes, toca vídeo teórico de peluquería. Vamos ya por el tema 15 de la serie de vídeos teóricos de peluquería que sabéis que subo los miércoles. Os podéis descargar todo el contenido con toda la información de lo que vamos a ver en el vídeo de hoy en mi página web www, que os la dejaré por aquí abajo. Podéis acceder y descargaros un dossier con todo el contenido. El tema de hoy, como os decía, es el tema 15 y se titula ángulos y líneas de corte, un aspecto súper importante a tener en cuenta a la hora de realizar un corte para obtener exactamente lo que queremos, es decir, para que el resultado final sea el esperado. Va a tratar un poco de cómo tenemos que inclinar los dedos, que es una línea recta, horizontal, diagonal, oblicua, paralela, etc. Y lo que vamos a ver es en el punto número 1 una pequeña introducción, en el punto número 2 las líneas y los ángulos y en el punto número 3 la proyección de la mecha. Como veis son 3 puntos, parece muy cortito, pero en realidad hay bastante contenido. Así es que sin más, si os parece, pasamos a verlo. Bueno, empezamos con el punto número 1, la introducción, y aquí os quería comentar un poco lo que os venía diciendo anteriormente, que a la hora de realizar un corte no es cortar sin más, sino que tenemos que tener unos conceptos y unas ideas básicas claras con respecto a las líneas y los ángulos que forman tanto la mecha que seleccionamos como la inclinación de nuestros dedos con respecto al cuero cabelludo, para después saber si realizamos un corte de una forma o de otra, cuando el cabello caiga, qué forma es la que se le va a quedar, cómo va a quedar ese cabello, si va a quedar escalonado, recto. Por eso es necesario tener estos conocimientos y estas ideas claras para poder realizar un corte sabiendo bien lo que estamos haciendo, no cortando sin más. Y eso es un poco de lo que va a tratar el tema. En el punto número 2 vamos a ver las líneas y los ángulos. Dentro de las líneas tenemos la línea recta, que se extiende en una misma dirección y que contiene un número infinito de puntos, es decir, una línea recta básica, ¿vale? Lo que viene siendo una línea recta, que bien puede ser vertical, horizontal, diagonal, pero esto lo vamos a ver en puntos posteriores. Por otro lado tenemos la línea curva, que es como una sucesión de puntos, pero que cambia de dirección. La línea recta va siempre en la misma dirección y la línea curva no va siempre en la misma dirección, sino que va cambiando o puede cambiar de dirección. O lo que viene siendo lo mismo, que no es una recta. Cuando dos líneas rectas se encuentran en el mismo plano, se establece una relación entre ambas y pueden o no cruzarse. Es decir, dos líneas rectas pueden ser paralelas o, en el caso de que se crucen, van a dar lugar a un ángulo, que es el espacio que existe entre dos líneas que se cortan. Dependiendo de la amplitud que exista entre estas dos líneas que se han cruzado, existen y encontramos diferentes tipos de ángulos. Tenemos el ángulo agudo, que es cuando las líneas que se han cruzado, el ángulo que forman es mayor de 0 grados y menor de 90 grados. El recto, cuando mide exactamente los 90 grados. El obtuso, cuando mide más de 90 pero menos de 180. Y por último el llano, que es cuando mide 180 grados el ángulo que han formado esas dos líneas rectas. Por otro lado, como os decía, podemos encontrar dos líneas pero que no se cruzan o se cortan. Es decir, dos líneas así. Es lo que conocemos con el nombre de rectas paralelas. Es decir, nunca llegan a cortarse, a encontrarse o cruzarse, y la distancia que las separa es siempre la misma. Por eso nunca llegan a cruzarse, porque si siempre van así, no van a llegar nunca a encontrarse. Cuando tenemos dos líneas rectas paralelas, no van a formar ningún ángulo. Después tenemos las rectas perpendiculares, que sería, por ejemplo, lo que viene siendo una cruz. Tenemos una recta, se cruza otra recta y dos rectas son perpendiculares cuando al cortarse se originan 4 ángulos rectos. Y por último tenemos dos rectas oblicuas, que es lo que vendría siendo con forma de X, y es cuando dos líneas rectas al cortarse forman dos ángulos agudos opuestos y dos ángulos obtusos también opuestos. Después tenemos la relación entre lo que viene siendo una línea curva y una línea recta. Esto en peluquería es importante, ya que, como sabéis, la cabeza no está formada por líneas rectas, sino que suele ser ovalada o tener una determinada forma curva que puede estar más o menos pronunciada. Sin embargo, los mechones que vamos a seleccionar, los cortes que vamos a realizar, la herramienta que utilizamos, que es la tijera, van a ser todas rectas. Por ejemplo, cuando estamos realizando un corte y cogemos un mechón y lo ponemos perpendicular al cuero cabelludo, estamos cruzando una línea recta, que sería ese mechón que
hemos colocado perpendicular con una línea curva que sería la que forma la cabeza. En el caso de que quisiéramos trazar una tangente, colocaríamos el peine, que también es recto, sobre la base de la mecha tocando el cuero cabelludo, y así estaríamos formando una relación entre el peine, que sería una línea recta, y la cabeza, que sería una línea curva. Una recta tangente a una circunferencia es aquella línea recta que toca a la circunferencia en un solo punto. Es a eso a lo que denominamos recta tangente. Después tenemos la relación entre una línea recta y un plano. Es muy parecida a la que hemos explicado anteriormente entre dos líneas rectas, y podemos decir que una recta es paralela a un plano cuando siempre mantiene la misma distancia con él. Es decir, si esto es un plano y esto es la línea, es paralela. Por otro lado tenemos la línea oblicua a un plano, que es cuando la línea forma con el plano un ángulo diferente a 90 grados e inferior a 180 grados. Es decir, si esto es el plano y esto es la línea, sería estos son 90 grados, pues es diferente a 90 grados y menor de 180. Y por último, una recta es perpendicular a un plano cuando forma un ángulo de 90 grados. Si esto es el plano y esto es la línea recta, está formando un ángulo de 90 grados. Todos estos conceptos de líneas, curvas, paralelas, tangentes nos sirve para comprender mejor, como os decía, el proceso del corte. Por ejemplo, no sé si muchas veces habréis oído decir vamos a hacer un corte a 45 grados, o vamos a cortar la parte de atrás a 45 grados o a 90, o perpendicular al cuero cabelludo. Pues todos estos conceptos son conceptos que necesitamos saber para que cuando lo oigamos sepamos lo que quieren decir, y también para tener más claro lo que va a ocurrir cuando realizamos un corte a diferentes ángulos, o si está paralelo, si lo hacemos con una línea oblicua, etcétera. Ya que de cómo coloquemos la mano en el corte, de cómo coloquemos los dedos, de la elevación o proyección de la mecha que tomamos para cortar, del desplazamiento que exista del cabello, del instrumento que utilicemos para cortar y de la línea de corte del extremo de la mecha, de estas características va a depender el estilo y el tipo de corte, así como el resultado que vamos a obtener. Como os comentaba, la cabeza no está formada por líneas rectas, sino que es más bien una esfera que puede estar más o menos achatada. Existen diferentes tipos de cráneos que son los que van a conferir la forma a nuestro cuero cabelludo y a nuestra cabeza. Y el cabello, como vemos, cae de este óvalo que tenemos, que sería la cabeza, por la fuerza de la gravedad siempre cae hacia abajo. Cuando realizamos las particiones sobre el cabello es en otro de los procesos donde también vamos a utilizar los diferentes tipos de líneas. Y ya con el último punto, el punto 3, vamos a hablar de la proyección de la mecha, también un aspecto muy importante a considerar y a tener en cuenta a la hora de realizar un corte. Como os decía, el cabello al salir del folículo por la fuerza de la gravedad tiene una caída natural, y cada persona tiene una implantación de cabello, una dirección, si tiene remolinos, los nacimientos, la zona de la nuca, la zona de patillas, todos somos diferentes y son aspectos que debemos observar y analizar antes de comenzar con el corte. Con respecto a la mecha que seleccionamos, como estamos viendo en los puntos anteriores, se puede colocar de forma horizontal, paralela, perpendicular o oblicua, y al seleccionar esa mecha entre los dedos en una determinada posición, en la posición que nosotros seleccionemos, y elevarla o trasladarla de esa posición natural que tiene la propia mecha o el cabello, será lo que vamos a llamar proyección, o se conoce con el nombre de proyección. Y es muy importante porque en función de esa proyección, como os decía, cómo la ubiquemos y situemos, dependerá del corte que obtengamos. Y por eso, en función de cómo la situemos, vamos a obtener los diferentes tipos de cortes que existen. Es por ello que si tenemos estos conceptos claros, seríamos capaces de realizar cualquier corte siempre y cuando sepamos lo que estamos haciendo y sobre todo sepamos lo que va a ocurrir en función de esas inclinaciones o de cómo tengamos la mecha o de qué ángulo esté formando con el cuero cabelludo, etcétera. Dependiendo de cómo situemos la mecha con respecto al cuero cabelludo, esta mecha y el cuero cabelludo van a formar unos determinados ángulos, y estos ángulos van a tener unos diferentes grados. Tenemos, por ejemplo, la proyección perpendicular, que elevamos la mecha hasta conseguir un ángulo recto con respecto al cuero cabelludo. Tenemos la proyección oblicua, que la mecha forma con respecto a la cabeza un ángulo diferente a 90 grados, pudiendo ser mayor
o menor. En el caso de que sea mayor, como hemos visto anteriormente, formará un ángulo obtuso y así se considera que la mecha está en una proyección oblicua ascendente, y en el caso de que sea menor se dirá que la mecha está en una proyección oblicua descendente y estará formando un ángulo agudo. En todas estas proyecciones de la mecha, cuando realizamos el corte, la línea de diseño de corte que podemos realizar dependerá de la colocación de nuestros dedos, que puede ser paralela, que es cuando los dedos están paralelos a la cabeza o al cuero cabelludo, pudiendo la mano encontrarse en posición vertical o horizontal. En el caso de que realicemos este tipo de corte, todos los cabellos van a tener la misma longitud, por lo tanto el corte que estamos realizando tendrá una proyección perpendicular y la línea de corte iría paralela a la cabeza. También puede ser oblicua, que es cuando los dedos no están paralelos a la cabeza y el corte que vamos a obtener es un corte en el que no todos los cabellos están a la misma longitud. De esta manera podemos obtener dos tipos diferentes de corte, que sería el oblicuo ascendente y el oblicuo descendente. El oblicuo ascendente es cuando al seleccionar la mecha las puntas de los dedos están más separadas del cuero cabelludo, consiguiendo un aumento de longitud a medida que ascendemos. En este caso el corte tiene una proyección perpendicular pero de línea ascendente. Por el contrario, tenemos el oblicuo descendente, que es cuando la punta de los dedos se va a encontrar más próxima al cuero cabelludo. La proyección también va a ser perpendicular y también va a ser oblicua, pero el aumento de longitud es descendente, es decir, vamos a obtener lo contrario que en el caso anterior. Las zonas superiores van a ser más cortas y las inferiores más largas. Bueno, y con esto tendríamos finalizado el tema 15, que era el tema de hoy. Espero que os haya gustado. Recordaros que os podéis descargar todo el contenido si os parece interesante en la página web www.sandranewlook.com. Y sin más, yo ya me despido, os mando un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!